Buenos días a todos y a todas. Os agradecemos que hayáis venido. El Partido Popular ha tenido siempre un firme compromiso con las pensiones. Un compromiso que ha permitido a España pasar de la crisis a la recuperación pagando más pensiones, pensiones más altas y a más pensionistas que nunca. Nuestro presidente Mariano Rajoy ni congeló ni recortó las pensiones. Su decisión de evitar el rescate ha permitido que España haya sido el único país de los más afectados por la crisis económica que no ha tenido que hacer un fuerte recorte en las pensiones. Por ejemplo, Grecia, Irlanda o Portugal tuvieron que aprobar recortes en las pensiones de hasta un 40%. Hoy tenemos más pensiones. El número de pensiones contributivas asciende a más de 9,5 millones, un 7,97% más que en 2011. Además, las pensiones son más altas. La pensión media de jubilación supera ya los 1.000 euros y desde diciembre de 2011 se ha incrementado en un 16,73%. Hay más pensionistas que nunca. En España hay más de 9,3 millones de pensionistas y desde el 2007 el gasto en pensiones contributivas se ha incrementado en un 53%. Para hablar en profundidad de este tema tenemos el honor de contar con nuestra compañera Carmen Quintanilla, diputada nacional por Ciudad Real, presidenta de la Comisión Nacional del Mayor y presidenta de AFAMER, entre otros cargos. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Manuel. Buenos días a todos y a todas. Quiero, en primer lugar, daros las gracias por estar aquí en esta rueda de prensa convocada por nuestro partido, el Partido Popular. Y, desde luego, voy a empezar hablando del día, uno de los días más tristes que ha vivido el parlamentarismo español en el día de ayer. El día de ayer vimos cómo el Partido Socialista y Podemos dieron la espalda a las víctimas que necesitan dignidad y justicia. Dieron la espalda no solamente a las víctimas, sino al 80% de la sociedad española, cuando pidieron y se aprobó por parte de ellos, por parte de los votos del Partido Socialista y de Podemos, la derogación de la prisión permanente revisable. Han hecho demagogia, han hecho populismo, han hablado de una cadena perpetua cuando no es así. La prisión permanente revisable es dejar en manos del Estado la custodia de un criminal que ha cometido crímenes execrables, crímenes desdenables y que no solamente han hecho daño a las víctimas, sino que han hecho daño a toda la sociedad. Además, busca que el Estado, la justicia, decida si esa persona puede reinsertarse en la sociedad. Además, cuando se aprobó en el año 2015, se aprobaba porque había una voluntad social, había un compromiso del Partido Popular y había un compromiso con toda la sociedad española para efectivamente llevar a efecto a través del Código Penal la prisión permanente revisable. Una prisión permanente revisable que se lleva a cabo en una reforma a través con un compromiso y una valoración positiva y favorable del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y de todas las instituciones del Estado que aprueban con sus informes la prisión permanente revisable. Pero además la tienen todos los países de Europa. Todos los países de Europa establecen la prisión permanente revisable. Dicho de otra manera, establecen la custodia del Estado a ese delincuente, a ese criminal que ha segado la vida a un menor, que ha segado la vida a miles de personas en crímenes selectivos, que ha cometido genocidio contra la humanidad o que ha cometido atentado contra el jefe del Estado. Pero además, en la prisión permanente revisable en nuestro país, que la tienen todos los países de Europa menos Croacia y Portugal, nosotros establecemos 8 supuestos muy importantes, como son el asesinato de un menor de 16 años
o persona especialmente vulnerable. El asesinato que tiene lugar después de cometer el delincuente y el autor del delito un delito contra la libertad sexual, es decir, estamos hablando de una violación. Asesinato que se comete por parte de una organización criminal, llámese ETA o llámese otras organizaciones criminales que segan la vida de inocentes. Homicidio del rey o del heredero de la corona o de algún familiar de la Casa Real española. Terrorismo con resultado de muerte. Homicidio de un jefe del Estado extranjero u otra persona internacionalmente protegida por un tratado que se halle en España. Y también, cómo no, los casos de genocidio y delitos de lesa humanidad. Les estoy hablando de 8 supuestos, cuando en el resto de Europa se está hablando de 25 supuestos, como por ejemplo en nuestra vecina Francia. La prisión permanente revisable, vuelvo a repetir, no es cadena perpetua ni es una pena definitiva, sino un mecanismo para compatibilizar la contundencia de la respuesta penal en casos de especial gravedad con la finalidad de reeducación y de reinserción. Ayer vimos un debate de la prisión permanente revisable triste. Un debate de la prisión permanente revisable demagógico. Un debate de la prisión permanente revisable donde el Partido Socialista y Podemos dio la espalda a las víctimas y al 80% de la sociedad que está a favor de la prisión permanente revisable. Y yo hoy me preguntaría, el señor Paje dio también, y Podemos, que gobierna en Castilla-La Mancha, la espalda a las víctimas y al 80% de la sociedad española que quiere la prisión permanente revisable. Además, la prisión permanente revisable no renuncia al mandato constitucional que nos da nuestra Constitución, en los artículos 15 y 25.2, ni a la reinserción del penado. Lo que pide es que no se cometan por parte del delincuente más delitos porque hemos conseguido su reinserción. Y les voy a poner un ejemplo. Miren ustedes. ¿Recuerdan el triste crimen de Bretón a sus hijos? ¿Lo recuerdan, el triste crimen de Bretón a sus hijos? Pues sin la prisión permanente revisable podría salir a la calle en 15 años por los beneficios penitenciarios que pudiera tener. Es decir, el señor Bretón, por llamarle de alguna manera, que ha matado a sus 2 hijos, que levantó los cimientos de la sociedad española, fue condenado a 40 años de prisión. Podrá acceder a la libertad condicional en el horizonte del año 2030, es decir, dentro de 15 años. Sin embargo, con la prisión permanente revisable no podría tener esa opción hasta pasados 30 años de la imposición de la pena. Es decir, hasta el año 2043, porque fue condenado en julio del año 2013. Y entonces esa libertad condicional tampoco habría llegado de forma automática, porque habría que estudiar si ese delincuente, si esa persona que fue capaz, lo que es impensable en cualquier ser humano, de sesgar la vida de sus 2 hijos, desde luego está en condiciones para poderse reinsertar. Pero además les voy a contar más casos. La doctrina Parot dejó a delincuentes, violadores en las calles. Todos ellos han vuelto a reincidir. Esos violadores han vuelto a reincidir. Y les voy a poner el ejemplo del violador del Example, el violador de Olga Sangrado, que no solamente la violó, sino que la asesinó. Le quitó lo más importante de un ser humano, su vida, y sin embargo salió con la doctrina Parot. Y hoy, afortunadamente, vuelve a estar en la cárcel. Pero desafortunadamente vuelve a estar en la cárcel porque ha vuelto a violar a niñas y a mujeres, a niñas menores de edad. Por lo tanto, estamos hablando de que
la prisión permanente revisable, es dar seguridad jurídica a la ciudadanía. La prisión permanente revisable es dar seguridad a una sociedad contra el delincuente, contra aquel que atenta al honor de cualquier ciudadano, que atenta a la vida de cualquier ciudadano. Por lo tanto, ayer, vuelvo a repetir, vivimos un día triste en el parlamentarismo español. Vimos cómo se hizo un circo con las víctimas. Vimos cómo el Partido Socialista y Podemos, aquí en Castilla-La Mancha, PAJE y Podemos, dieron la espalda a las víctimas, pero también dieron la espalda al 80% de la sociedad española que pide la prisión permanente revisable. Es triste la utilización que ha hecho el Partido Socialista y Podemos de una medida jurídica, de una medida legal, de una medida como es la prisión permanente revisable, para poder dar seguridad a aquellos que efectivamente la necesitan, que es la sociedad española, pero mucho más, que son las víctimas que han sufrido un crimen contra una persona cercana en su vida. Y lo decía muy bien Manuel, hablábamos de las pensiones. Y yo quiero decirles algo muy importante. Hoy hemos tenido, o a lo largo de estas semanas, pensionistas en las calles. Pensionistas en las calles convocados por aquellos que congelaron las pensiones. Por aquellos que no les importa que detrás de un pensionista hay un ser humano que tiene el derecho a tener la seguridad de que a lo largo de toda su vida va a cobrar su pensión. Los que calientan la calle son aquellos que congelan las pensiones. Los que calientan la calle son aquellos que nos dejaron en la mayor crisis económica sin precedentes en la historia de España. Los que calientan la calle son aquellos que no tienen ningún respeto por los pensionistas. El Partido Popular es el partido de los pensionistas. El Partido Popular es el partido de aquellos que se merecen todo el respeto de la sociedad española. El Partido Popular es el partido que ni recortó, ni congeló las pensiones. En el año 2011, cuando el Partido Popular llega al gobierno, teníamos una crisis sin precedentes. Estábamos abocados a pedir el rescate. Ni se pidió el rescate, ni congelamos las pensiones. Y además dijimos que era un derecho de todos aquellos que habían cotizado a la Seguridad Social, un derecho de los trabajadores, como es el derecho a las pensiones. Y sin embargo, vimos cómo aquellos que hoy sacan a los pensionistas a la calle, como Podemos, recortaron las pensiones, como fue el gobierno griego, en un 40%. Las pensionistas de Grecia cobran un 40% menos de pensiones. Hoy quiero decirles algo importantísimo, decírselo a todos los pensionistas, porque cuando hablamos de pensiones no hablamos de abstracciones, de generalidades, sino de los pensionistas españoles, es decir, de hombres y mujeres que han trabajado toda su vida y que conocen perfectamente que su pensión es un derecho y que conocen perfectamente que el Partido Popular a lo largo de su historia no solamente ha revalorizado las pensiones, sino que ha asegurado las pensiones para hoy, para mañana y para las futuras generaciones. Y además tenemos un objetivo noble, que es atender a nuestros pensionistas. Ya lo anunció el miércoles el presidente Rajoy también en el debate de las pensiones, porque el presidente Rajoy se personó y compareció
en el Congreso de los Diputados para hablar de pensiones, para hablar de nuestros pensionistas, para hablar de más de 9,5 millones de pensionistas que hay en España, para decirles: ninguna inseguridad pueden tener ustedes mientras que gobierne el Partido Popular. Y además anunció medidas fiscales para las pensiones, anunció la revalorización de las pensiones de las viudas y además también anunció la revalorización de las pensiones mínimas. Es decir, compareció para dar seguridad a los pensionistas, compareció para decir que habrá una subida de las pensiones de las viudas, de las pensiones mínimas, y que también hablaremos de medidas fiscales para aquellos pensionistas donde sus pensiones son más bajas. Pero miren ustedes, voy a decirles algo importante. Les voy a hablar del año 2016, cuando España no había sido rescatada por Europa, cuando España había superado la crisis económica y cuando abordábamos la revalorización de las pensiones, el presidente Rajoy y su gobierno aprobó las pensiones para las mujeres que a lo largo de su vida profesional habían tenido que abandonar su puesto de trabajo por el cuidado de sus hijos o había tenido que tener un contrato a tiempo parcial, con lo cual su pensión era menor que la pensión de sus compañeros los hombres. Ese abordaje fue decirles a las futuras pensionistas mujeres: estamos con vosotras. Estamos con vosotras porque habéis dedicado vuestra vida al cuidado de vuestros hijos y a trabajar, sin ningún tipo de medidas de conciliación. Y hoy tenéis pensiones más bajas. Pues por eso, hoy, una mujer que se jubila y ha tenido un hijo, tiene una revalorización de su pensión del 5%. Si se jubila y ha tenido a lo largo de su vida 2 hijos, tiene una revalorización de la pensión del 10%. Y si se jubila y ha tenido 3 o más hijos, tiene una revalorización de su pensión del 15%. Nosotros somos el partido de los hechos. Nosotros somos el partido del compromiso con los pensionistas. Nosotros somos el partido que no congela las pensiones, que además las asegura por ley, que además seguimos pidiendo responsabilidad y concepto de Estado al Partido Socialista, que es un partido de Estado, que es un partido que ha gobernado en España, que tenga la responsabilidad de abordar y de debatir el futuro de la reforma de las pensiones, el futuro de las pensiones en España, garantizando a los pensionistas de hoy y del mañana en el gran pacto de Toledo, que es el pacto del año 1995, donde todos nos dimos una cita para seguir trabajando por los pensionistas de hoy y por los pensionistas del futuro. Por lo tanto, el Partido Popular quiere decirlo claro: las pensiones están aseguradas para hoy y para mañana, y las pensiones se revalorizarán de acuerdo con aquellos presupuestos generales del Estado, con la situación económica. Porque además hay que pensar en el hoy y en el mañana, hay que pensar en las generaciones futuras y sobre todo hay que recordar que Mariano Rajoy ni congeló ni recortó las pensiones. Los que hoy calientan la calle, como es el Partido Socialista, los sindicatos y Podemos, fueron los que llevaron a España a la mayor crisis económica sin precedentes y además congelaron las pensiones de los pensionistas, de los hombres y mujeres que se merecen todo el respeto de la sociedad española. Por eso es bueno que hoy hagamos ruedas de prensa, por eso es bueno que hoy estemos aquí, por eso es bueno que nos escuchen, que ha habido 2 debates importantísimos en el Congreso de los Diputados. El debate de las pensiones, donde el Partido Popular volvió a defender a los pensionistas, y el debate de la prisión permanente revisable, donde de nuevo el Partido Popular, un partido serio, estuvo al lado de las víctimas y del 80% de la sociedad. Porque la prisión permanente revisable es dar seguridad a una sociedad que cumple con la ley, a una sociedad que está pidiendo
que efectivamente los delincuentes cumplan las penas y además que estén custodiados por el Estado para que salgan cuando se han reinsertado y no en cualquier momento por los beneficios penitenciales. Muchísimas gracias y estoy a cualquier pregunta que me quieran hacer. Otros asuntos, Carmen, uno de un foro empresarial, la consejera de Economía y otro fue la Diputación, y han hablado, asuntos que tratan como diputada nacional, han hablado de la necesidad de que el gobierno se decida ya por opción norte, opción sur de la 43, y también han hablado de que Castilla-La Mancha sigue siendo la única comunidad autónoma que no ha firmado por el Ministerio de Energía las ayudas para el plan del carbón, que no ha firmado por Castilla y León, Aragón y Asturias. No sé cómo están estos asuntos. Bueno, pues mire, yo le quiero decir que con respecto a las ayudas del carbón que han firmado otras comunidades autónomas, habrá que preguntarle a Castilla-La Mancha por qué no ha firmado. Posiblemente su capacidad negociadora la tienen disminuida, toda vez que estamos ante un gobierno socialista y podemita que no sabemos por dónde van. Unas veces el Partido Socialista, con paje a la cabeza, da unas instrucciones y, por otra parte, sus compañeros de gobierno tienen otras instrucciones. Por lo tanto, no sabemos a qué atenernos. Por lo tanto, yo sí quiero decirle que posiblemente no se ha firmado todavía con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha las ayudas al carbón, porque efectivamente no hay voluntad por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha de firmar esas ayudas al carbón. Cuando se han firmado por el resto de las comunidades autónomas, eso significa que nuestro gobierno, nuestro ministerio, nuestro ministro tiene la actitud de un gobierno que trabaja por todos, por toda la sociedad española, viva donde vivan los ciudadanos en una comunidad autónoma u otra. Por lo tanto, habrá que preguntarle esa decisión a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha porque no han firmado todavía. Y con respecto a las opciones de las autovías, bueno, estamos en lo mismo, en una decisión que hay que trabajar con la consejería correspondiente para ver qué opción se toma. Por lo tanto, no es una cuestión del Gobierno de España, es una cuestión de la negociación de cómo se va a hacer el trazado de esa autovía para beneficiar a muchos más ciudadanos y para beneficiar a los pueblos que va a recorrer esa autovía y, sobre todo, que podamos poner en marcha esa autovía tan necesaria para Castilla-La Mancha y para el desarrollo de toda Castilla-La Mancha y, en concreto, para el desarrollo de la provincia de Ciudad Real. Muchísimas gracias.